Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su conexión el día de hoy a nuestro segundo webinar gratuito denominado Análisis Cualitativo y Cuantitativo. Continuando con nuestra ruta de innovación financiera, recordemos que hace aproximadamente 15 días tuvimos nuestro primer webinar que fue sobre metodología microcrediticia y el día de hoy pues continuamos con este tema también muy importante en el área del microcrédito, como es el análisis cualitativo y cuantitativo. Muchas gracias a todos por conectarse, emprenderles la bienvenida y esperamos que este espacio sea de gran aprendizaje y de mucha ayuda para sus entidades y sus roles que realizan en sus organizaciones. Así que bienvenidos todos. Quiero darle la bienvenida a nuestro líder de formación, quien es Nelson. Muchos de ustedes lo conocen. Es alguien con mucha experiencia en esta área. Así que Nelson, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y esperamos que sea de gran aprendizaje para todos. Bueno, Javier, muchas gracias. Bueno, primero que todo, cuéntenme, ¿ya estamos viendo la presentación? ¿Sí? Sí, señor, correcto. Listo, perfecto. Bueno, entonces, pero muy buenos días para todos. Me encanta ver acá muchos nombres, bueno, no hay caras, pero muchos nombres conocidos. Eh, Esto es entre amigos, ¿no? Nosotros somos un gremio prácticamente y pues terminamos conociéndonos todos. El tema hoy es largo como todos los temas en microcrédito y este tema es uno de los pilares, ¿no? De los más importantes y es la evaluación que nosotros hacemos. Ojo con el término, ¿no? Es la evaluación nosotros, es decir, nuestros asesores o nosotros como entidades representados en nuestros asesores, no vamos a diligenciar información, porque si fuéramos a diligenciar información con un bachiller, basta, ¿cierto? No necesitamos un profesional, con un bachiller basta. Nombre, apellido, número de cédula y el bachiller lo puede o escribir o digitar con mayor fluidez que un mismo profesional, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a diligenciar en zona. Por eso este espacio que vendría siendo la colocación, la originación del crédito, no tiene un tiempo, no tiene que tener un tiempo. O sea, si yo me demoro una hora y media, 2 horas en una originación, está bien, está bien. Lo que no está bien es demorarme media. Eso no está bien, porque cuando yo me demoro media, con todo lo que toca diligenciar y firmar y todo, prácticamente estoy es simplemente diligenciando la información. Y eso no sirve para absolutamente nada. Si fuera así, ya nuestros asociados o nuestros clientes tienen la capacidad de llenar un formulario. Simplemente le enviamos un formulario, nos ahorramos un asesor y pues que la persona diligencie. ¿Mm? Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es evaluar. ¿Para qué? Para colocar bien. ¿Por qué nos conviene colocar bien? Bueno, eso es una cosa absurda, ¿no? Pero vamos a repetirlo. Porque le conviene primeramente a la entidad. A la entidad le conviene que su dinero, el que presta, ¿cierto? El dinero que está seguro en sus cuentas, pero que después sale a unos microempresarios que ya dijimos en la primera parte de esta capacitación que son muy vulnerables como la mayoría de los colombianos y más siendo ellos, digamos que microempresarios, ¿cierto? Entonces, a ellos les vamos a prestar algo que nos van a devolver. Es que ahí yo creo que está el punto, ¿no? Es entender, porque nosotros, la mayoría de las personas que entran a los equipos comerciales, tienen mentalidad de venta, que esto no es una venta, no le vamos a vender un crédito, ¿no? Porque así sería sencillo, ¿no? Entonces yo le doy el crédito y suerte, si salió bien o salió mal, eso ya no es problema mío, no, yo le voy a prestar algo que me tiene que devolver. ¿Cómo yo voy a determinar eso? ¿Cómo lo hacemos en el día a día? ¿Cuántos de ustedes en sus familias, y siempre lo menciono, cuántos de ustedes en su familia, usted lo hace a diario, ¿no? Usted lo hace a diario con un familiar, con un amigo, con un compañero de la oficina que le pide dinero prestado, eh, pues por supuesto que ustedes primero hacen una evaluación de qué tan segura va a estar la plata con ese personaje, ¿cierto? Lo mismo o peor tenemos que hacer nosotros, entendiendo que el microcrédito, como decíamos en el webinar pasado, es o conveniente para todos o perverso para todos, ¿no? No tiene estas áreas grises, ¿no? Acá o a todos ganamos o todos perdemos. Y cuando digo todos es todos, porque esto es conveniente para la entidad, por supuesto, pero supremamente conveniente para el que tiene que poner la cara, el asesor. Supremamente conveniente evaluar la capacidad de una persona, ¿cierto? Para determinar, evaluar la capacidad y la voluntad de una persona para determinar si puede cargar con ese peso, porque si no puede cargar con ese peso, usted es el que va a tener que poner la cara, ¿no? En la mayoría de los casos de las entidades, ¿no?
donde pues hacemos todo el ciclo como debería ser, ¿no? Bueno, y para el cliente, por supuesto, ¿no? Por supuesto, y esto nos pasa a todos. Póngase usted 30 segundos en los zapatos de su microempresario, ¿no? A uno le dicen, tiene un preaprobado de 50 millones, y uno miércoles, 50, uy, ¿yo qué hago con 50, no? De una vez uno es a coger esos 50, ¿no? De repente hablan algunos responsables que dicen, no, pues yo no necesito 50 y además pues yo no tengo cómo pagar 50, ¿no? Pero nuestro microempresario sí tiene, nosotros digamos porque somos empleados, de repente serían gustos, ¿no? Bueno, qué sé yo, ¿cierto? Lo cogeríamos esa plata para un paseo, para comprarnos, no sé, una bici, para, no sé, ¿cierto? Pero nuestros microempresarios siempre van a tener dónde meter plata, ¿no? Siempre van a tener dónde meter plata que es en su negocio. Y con nuestra mentalidad o con nuestra narcomentalidad en Colombia, ¿cierto? Queremos pasar de 0 a 100. Entonces, si yo repleto este negocio, esta bodega, la repleto de mercancía, eso me empiezan a llover las ventas. Bueno, y el mercado que se va ganando poco a poco, ¿dónde quedó? ¿No? Pero como nosotros somos ignorantes a nivel financiero y también somos ignorantes a nivel de administración de negocios, en su gran mayoría, o sea, la gente no estudia para colocar un negocio, coloca un negocio y a veces, pues, lo capacitan las entidades de microcrédito que son responsables y saben su responsabilidad, aunque suene repetitivo, de si cobro la comisión de pyme, tengo que formar a mi microempresario. Pero bueno, evaluar para colocar bien. Vamos a hablar acá de algunas claves para el análisis cualitativo. Ya esto no se usa, ¿sí o no? Cualitativo, ¿qué es eso? ¿Ah? No se usa, ¿cierto? Pues es lo más importante. ¿Por qué? Porque no es que el cualitativo pese más que el cuantitativo. Lo que pasa es que el cualitativo es la puerta de entrada. Si la persona pasa ese análisis de voluntad, porque el cualitativo es quiere pagarme, quiere y no de querer, porque pues todo el mundo, créame que eso es así. Pues créame, no porque usted trabaja en microcrédito, pero la gente no saca un microcrédito para robárselo, ¿no? Después, por dificultades que nosotros no evaluamos, ¿cierto? Termina no pagando. Pero la gente saca con el deseo, así como usted y como yo, los buenos somos más, uno saca el crédito con la intención de pagarlo, ¿no? Que pues evidentemente, de repente, pues no lo puede hacer al final, pero el cualitativo es si la persona tiene las condiciones, reúne esas condiciones mínimas, ¿no? Imagínese una persona que monta un negocio con toda su expectativa, con todo ese perrenque, con todo ese ánimo, abre su negocio y al primer mes usted, pum, le da un crédito. No, Nelson, eso es absurdo. Pues al primer mes uno no sabe si va a continuar el segundo. Ah, cierto que sí, pues esas son las condiciones que vamos a hablar más adelante. Son condiciones mínimas. ¿Mínimas para qué? Para poder determinar si ese personaje, ¿cierto? Va a continuar con esa línea de vida. Si ese personaje se va a ir por ahí, porque pues también tenemos la opción, yo he sido microempresario varias veces, y aquí estoy otra vez, ¿sí o no? Entonces, tenemos que analizar bien eso para que no pase eso. Bueno, cualitativo y cuantitativo, lo que venimos haciendo en las entidades, ¿no? No sé, ahora nos creemos bancos, entonces solamente analizamos a nivel cuantitativo. Y si analizáramos bien a nivel cuantitativo, yo digo, bueno, algo, algo sirve, ¿sí o no? Pero también analizamos mal a nivel cuantitativo. Entonces, no, ¿por qué? Porque nosotros no vamos a evaluar para colocar, nosotros vamos a montar un crédito, ¿no? Nosotros vamos a montar, ¿no? Acomodar, ¿no? Y cuando nosotros vamos a acomodar, a diligenciar, a cuadrar para la foto, cuadres para la foto, eso pasa como las selfies o las fotos que suben a Instagram con filtros, ¿no? Y pues ahí se ve hermoso, pero la realidad es otra, ¿no? Y pues en las presentaciones de los créditos el microempresario se ve hermoso, pero la realidad es otra. ¿Sí? La cosa es que si nosotros le estuviéramos vendiendo algo, pues qué importa, pero nosotros estamos es prestándole algo. Bueno, entonces vamos a ver, continuamos por acá. Evaluar con propósito más allá de diligenciar un formulario, ¿no? Este análisis, por eso sus asesores tienen que formarse en grandes capacidades, ¿no? Toca a esos supervendedores que usted ya tiene, a esas personas que usted escogió con un perfil netamente comercial que no está mal, está bien, ¿cierto? Ya chulió la parte comercial del asunto. Toca formarlos en análisis, en analizar, ¿cierto? En tener mentalidad de riesgo. En eso hay que formar a los muchachos, porque muchas veces, y la gran mayoría, digo yo, no tienen la culpa, ¿no? Yo vengo es como vendedor y si yo soy así, pues ¿para qué me invitaron, no? Entonces, usted contrató un vendedor, ¿el vendedor qué va a hacer? Pues a vender un crédito, mijo, ¿cierto? Entonces, nosotros como entidades tenemos la responsabilidad de formar esas competencias en nuestro asesor, ¿no? En análisis no es solo un requisito, es la base de una colocación responsable y ya lo hablamos para todos, ¿no? Ver al cliente como una persona, no como un número, ya tres, ya me faltan tres, me faltan cinco, ¿no? Ya voy a llegar al monto, bueno, y la persona como tal que, o sea, no importa que se totee, no importa que le estoy dando un crédito a una persona que está sobreendeudada y que en 1 o 2 meses máximo
esa persona pues no va a tener la capacidad para pagar y su vida va a empezar a caer como un dominó. No importa eso, no importa esa vida, ¿no? Pues es complejo, ¿no? Porque esto va más allá de un simple negocio, ¿no? Esto, el microcrédito, ya lo dijimos en el primer webinar, es un tema social. Acá yo tengo que tener responsabilidad social y cuando yo digo yo, estoy hablando de la entidad y la entidad en su total, ¿no? Porque esto pasa como con los políticos, ¿no? Entonces todos dicen, y pasaba mucho en la vereda donde yo vivía, que les decía yo, no, pero ¿cómo es esto que vienen y echan simplemente tierra y aplanan la tierra y dicen que arreglaron la carretera, ¿no? Entonces, pero por lo menos hace algo, ¿no? Este roba poquito, ¿no? No, 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 nosotros no nos podemos quedar con ese tipo de procesos al interior de las entidades, ¿no? Bueno, se le colocó ahí, después miramos a ver cómo lo recuperamos. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Y la vida de esa persona como persona, esa persona que necesitaba más que un crédito, un consejo, de que alguien le dijera a su merced, no se endeude más, no le cabe un crédito más, no saque un crédito para pagar otro porque se embala. ¿Eso dónde queda? ¿Quién va a hacer eso si nosotros somos los llamados a eso? Si nosotros que somos los llamados a esos no lo hace, ¿quién lo va a hacer? ¿El banco? ¿Quién? ¿No es cierto? Ah, bueno. Bueno, ¿por qué evaluar? Para cuidar al cliente, vuelve a lo mismo, para cuidar al cliente, proteger nuestra cartera que es algo que no regalamos, sino algo que salimos a prestar, ¿no? Y para lo más importante y el mayor dolor de todas las entidades, particularmente las cooperativas, falta de retención del cliente, falta de retención del asociado. ¿Mm? Eso se volvió afuera un canibalismo. Yo voy y le quito al otro, el otro me quita a mí, yo le quito a este, yo le quito allá, y entonces el cliente salta de un lugar al otro, pero digamos que al mejor postor. ¿Mm? ¿Por qué? Porque estamos vendiendo un producto, ¿no? Yo voy y compro, no sé, yo voy y compro el pollo donde más barato está, ¿cierto? Eh, pero bueno, ¿dónde nos estamos preocupando por de verdad tener un asociado estable, un asociado o un cliente en formación y que de la misma manera eso genera relaciones, relaciones. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante. La evaluación como proceso, no como trámite, ¿no? Es un proceso, es una parte del proceso, ¿no? Es la parte cumbre, ¿no? Acuérdense que hablábamos de la promoción y la siguiente etapa era la colocación, la originación, en donde nosotros vamos a hacer un estudio. Escúcheme esto tan importante, por eso es que usted tiene que formar a sus asesores, ¿no? Antes, y lo dijimos en el primero, los asesores eran trabajadores sociales, psicólogos. ¿Por qué? Porque toca hacer un levantamiento profesional. ¿Qué levantamiento profesional? Es todo un proceso, se llama un análisis socioeconómico. Socio, porque esto es social, económico, ¿no? Un levantamiento socioeconómico que si su asesor viene con unas competencias de vendedor, que ya dije que está bien, de repente no puede llegar a hacerlo, ¿no? Por eso es que simplemente va a diligenciar, lee lo que dice ahí, lo pregunta, nombre, nombre, activos, activos, inventario, inventario, y simplemente lee y diligencia, ¿no? No es así. El asesor como un observador, porque y entonces, ¿para qué va el asesor? Otra vez lo mismo. Entonces, ¿para qué va el asesor? Si ya la tecnología nos permite que todo se pueda hacer digital, que el cliente ni siquiera tenga que ir a la entidad y que nosotros ni siquiera tenemos que ir donde el cliente. Entonces, si el asesor no está yendo a observar, a analizar, a cruzar, a guiar, a capacitar, es decir, a sumar capacidades desde la misma originación, es decir, desde la misma promoción al microempresario, entonces, ¿para qué estamos pagando asesores? ¿Para qué? ¿Mm? ¿Para qué? Esa plática se puede ahorrar. Bueno, un solo análisis, una mejor decisión. Lo cualitativo y lo cuantitativo no se separan, son unidos, tienen la misma importancia, sí en el uno y sí en el otro. Son exactamente igual, se complementan. Ya lo hablamos, que no es que uno sea más importante que el otro, pero el cualitativo es la puerta de entrada. Una cosa boba. ¿Cuántos años tiene? 17, listo, ahí quedó. Ya para que me ponga a hacer los cuantitativos, ¿sí o no? Bueno, es bobo, pero pues es como eso, ¿no? El buen análisis es el que conecta lo que se ve con lo que se calcula. Usted, asesor, o ustedes, los asesores de las entidades, son las personas que están cuantificando, son las personas que están cruzando la información, son las personas que tienen que determinar que si la persona dice que por cultura somos así, ¿cierto? Que tiene 50, 100 millones de inventario, usted tiene que validar que evidentemente ahí hay 50, 100 millones de inventario. Y no me diga que eso no es imposible. Eso no es imposible. Por eso hay que formar al asesor para que sepa cómo poder determinar ese tipo de cosas, ¿no? Porque de repente yo entro a un negocio de autopartes y yo pues no tengo ni idea cuánto vale una autoparte, ¿no? Pero es que también acá, y lo dijimos en el primer webinar, la lógica.
La lógica, o sea, acá la lógica es impresionante, ¿no? Pero también los cruces que tenemos en las diferentes variables. Bueno, lo que no se ve en los papeles, que es lo que nos hemos vuelto, ¿no? Un negocio de papeles. Antes los papeles eran del banco, ¿no? Y uno decía, ay, pobrecitos los del banco, les toca creerle a los papeles. Y ahora nosotros nos volvimos un negocio de papel. Y entonces vuelvo y pregunto, ¿para qué el asesor? ¿Para que traiga los papeles? ¿No nos sale más fácil, no sé, pagar una, no sé, una mensajería, un pick-up que nos traiga los papeles del cliente, una cosa como esa? No, no sé, ¿cierto? Porque si es simplemente para cargar unos papeles para ir a diligenciar una información, no veo la necesidad. ¿Por qué es indispensable? Porque es un pilar, ¿se acuerdan los pilares, los principios metodológicos del asesor? Porque es el que va y cruza la información, levanta y cruza, levanta y cruza. Las cifras no muestran todo. El papel aguanta todo. Yo he visto en el papel negocios maravillosos, ¿no? Y va uno a la realidad y Dios mío. ¿Mm? Bueno, entonces las cifras no muestran todo. Las variables cualitativas revelan si el cliente tiene la intención, capacidad y entorno adecuados para cumplir. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a analizarlo por medio de 5 sencillísimas variables que su mamá lo hace en todo momento, ¿no? Cuando usted le presentó a su novia, cuando usted le presentó a su novio, su mamá pasó por todas estas variables. ¿Por qué? Porque son las variables que en el día a día nosotros evaluamos para cualquier tipo de relación. Cualquier tipo de relación. Entonces, si usted ha tenido novio o novia, ya, usted ya sabe hacer esto, ¿no? La cosa es que cuando nosotros lo empezamos a capacitar, empezamos a ver la lógica detrás de simplemente ir a diligenciar. Estabilidad. ¿Por qué analizamos estabilidad? Tenemos que determinar, queridos compañeros, que el cliente tiene la intención de quedarse con ese negocio, quedarse ahí quietico. Por lo menos, escúcheme por lo menos por el tiempo en que tiene el crédito con nosotros, por lo menos por ese tiempo. Nos debería preocupar que fuera por más tiempo, ¿no? Porque lo productivo, y acá hay personas de tesorería y eso que saben que lo productivo del microcrédito no es el primer crédito de conocimiento, no es este primer crédito pequeño que le damos para ver cómo, y espero que sea así, para ver cómo nos paga el cliente, ¿no? Es el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Eso es lo productivo de la historia. Ahí es donde se ve lo productivo de la historia. Entonces, yo necesito poder determinar, bueno, aparte de eso, lo conveniente, ¿no? Porque una cosa es uno, pero también lo conveniente para el asesor, ¿no? Porque entre más relación yo tenga con ese cliente, mayor grado de o más voy a poder mitigar el riesgo. ¿Por qué? Pues porque tengo un conocimiento más profundo de ese cliente. Y aparte de eso, que lo hicimos hace poco con unos compañeros en Medellín en una salida, es una fuente inagotable de referidos. Inagotable. ¿Mm? Es una fuente de referidos, ¿no? Entonces, el cliente bien atendido, el cliente bien analizado, es una fuente de referidos, ¿no? Entonces, por eso me tendría que a mí importar que esa persona tuviera estabilidad. ¿Qué tienen que analizar rápidamente en estabilidad? Lastimosamente no hay el tiempo para hablar profundamente de cada uno, pero por favor, coloquen en sus formularios si es que no lo han hecho o mándeselo tatuar acá en la frente, creo que está ya de moda el tatuarse la frente, a sus asesores, pero el pasado, presente y futuro tiene que saberlo el asesor, por Dios santo. Y ojalá exista la manera, no sé, la tecnología ya avanzado, de poder dejarlo en alguna parte de nuestro sistema, ¿no? Necesitamos el pasado, presente y futuro. Por eso es que tenemos que contratar asesores que tengan la capacidad de charlar sabroso. Esto no es simplemente una persona que sepa leer, nombre, apellido, acá es relación. Por eso en el pasado eran mujeres, 30, 35, 40 años, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer es más dada como que a la charla, como que es cierto, como que a la reunión, como que, ¿sí? Yo también porque me crié entre mujeres, pero ese tipo de personaje, ¿no? El que usted coge recursos humanos, que espero que haya alguien de recursos humanos acá, o si no, escríbalo para que se lo pase el tips, que usted coge y hace una entrevista y esa persona charla sabroso, ese es. Ese es. ¿Por qué? Porque yo tengo que determinar en estabilidad el pasado, presente y futuro. El pasado me va a mostrar qué tan resiliente, qué tan berraco es este microempresario. Hágame un favor. Si este microempresario le dice que pasó por una pandemia, no. ¿Cuándo se le cae ese personaje? ¿Cuándo se le cae? ¿Usted supo lo difícil que fue para los microempresarios pasar por una pandemia? No, no porque nosotros estábamos en la comodidad de un empleo, ¿cierto? Pero fue demasiado duro. Imagínese usted teniendo una tienda que es la que sustenta su familia y tenerla que cerrar. ¿De dónde? Ah, eso fue una cosa monstruosa. Y si ese negocio sigue, ay, Dios mío, ese señor no se cae, pero ni a palo. ¿Mm? Entonces yo necesito dentro de ese pasado hacerle una pregunta, que no está en un formulario, que no, nombre, apellido, cuénteme la historia de este negocio. No, 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 eso es charlandito, no. Uy, don Carlos, qué lindo negocio, un rompehielos bien bonito, ta, ta, ta. Don Carlos, cuénteme por favor, ¿cómo llegó usted a este negocio tan hermoso?
No, Nelson, eso no fue fácil. Empiezan así, ¿no? Porque pues que la vida no es fácil. Y menos para nuestros microempresarios. Pero ahí voy a poder determinar qué tan berraco es ese tipo. ¿Mm? ¿Qué tanto se ha caído? Porque cada vez que se cae, si está ahí todavía, es porque se ha parado. Más miedo me da una persona que no se ha caído. Porque tal se caiga conmigo y no sabe cómo va a reaccionar. Aparte de eso, ese pasado forma a su asesor. Sí, callo. Ese pasado nos da callo. ¿Por qué? Porque en ese pasado, como esa persona salió de ese problema o de ese inconveniente, porque siempre van a haber inconvenientes, siempre va a decir, no, y es que le contara una vez, imagínese que me pasó y le echa el cuentazo. Bueno, ¿y usted cómo salió de eso, no? Ese cómo salió de eso es lo que me va a servir a mí como asesor para que cuando otro microempresario esté pasando por algo similar, yo le pueda decir cómo salir de eso. Yo le digo, doña Marlene, mire que yo tuve un cliente, bueno, un cliente, ¿no? Y mi cliente pasó por algo similar a su merced. Y él para salir de eso, lo que hizo fue A, B, Z. Digamos que no todo aplica, pero la gran mayoría, ¿no? Eso es lo que nos forma a nosotros. Lo que forma al asesor es eso, el escuchar al microempresario. Cómo él sale desde su entorno, desde su economía, desde su grado de educación, ¿verdad? Porque pues yo le pregunto, no sé, a mi director financiero, pues él tiene otro estilo de vida, él tiene otro estudio, o a mi director comercial, de repente vive en otro lugar, ¿cierto? Yo necesito saber cómo la gente sale de los problemas ahí, en ese entorno, en ese barrio, con esas condiciones. Entonces, ese pasado es una cosa hermosa. Aparte, el pasado conecta, porque usted comparte como asesor, ¿no? Usted comparte, ¿no? No, yo tengo 3 hijos, yo tengo 2, y empieza a compartir. ¿Por qué? Pues porque una relación es así, es compartir, ¿no? Una relación es compartir. Yo cuando mi esposa me empezó a conquistar, yo no le hice una encuesta, ¿no? Nombre, apellido, número de cédula. No, esto era una relación, esto era compartiendo información, ¿cierto? Hasta que me logró conquistar, pero cierto que es así, entonces lo mismo, pasado, presente, futuro. El presente va a ser lo más parecido a la realidad. Nunca jamás en la vida va a ser la realidad. Cuando usted descubre la realidad de su esposo, de su esposa, de su novio y de su novio, con el tiempo, porque no se va a presentar, hola, ¿cómo está? ¿Está cierto? Y no, pues problemas, ¿yo qué tengo? Pues pecueca, no, uno no va a decir lo malo, ¿cierto? Eso se viene descubriendo con el tiempo. Entonces, si usted hace el pasado, presente y futuro, el pasado, ¡guau! Monstruo. ¿Para qué le sirve aparte de todo el pasado? Para saber cómo usted el día de mañana va a ejecutar ese cobro, para saber qué lo mueve, qué lo motiva, porque eso es lo que nosotros tenemos que valernos, ¿no? El cliente no le importa su central de riesgos. No, Nelsito, pero yo ya soy más reportado que quién sabe qué. No, los motivadores, ¿no? ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál es ese motivo para la acción? ¿Cuál es ese motivo para moverse? Y en el pasado está todo. Don Carlos, pero su merced que pasó una pandemia y ahora me va a salir con esto. No, Carlitos, además que su merced tiene 3 hijos y además que ya, sí, esa es la manera como yo motivo a una persona. Yo no la motivo con las pastillas de recordatitis, ¿no? Le recuerdo que lo van a reportar, le recuerdo que usted tiene que pagar el firma, le recuerdo el guión ridículo que ni siquiera ya sirve, ¿no? El cliente se lo sabe de memoria, además le da risa. Bueno, ¿qué más miramos en estabilidad? El futuro, ¿no? Ah, bueno, el pasado, presente, futuro. El futuro, ¿y por qué es importante el futuro? Porque en el futuro me va a decir estos motivadores, ¿no? Bueno, don Carlos, ¿y su merced dónde espera llegar con este negocio? No, Nelson, pues yo espero montar otros 2 negocios. Oiga, don Carlos, ¿en serio? Uy, tremendo, no lo felicito. ¿Y eso por qué? No, porque es que mis 2 hijos ya tienen el uno 11, la otra 13, y pues yo quiero que tengan cada uno su tienda, ¿no? Pues si van a ser tenderos, pues bien, yo soy tendero y yo no me, ¿cierto? A mí no me da vergüenza eso. Pero si van a ser universitarios, que también pues me parece bien, pues la tiendita por lo menos les mantiene el estudio, ¿no? Entonces, oiga, ¿cierto? ¿Usted cree que esta no es la forma como motivamos más adelante a nuestro cliente para que nos pague? Bueno, ¿qué más miramos en estabilidad? Bueno, ya cosas como, por ejemplo, obviamente una persona soltera va a ser más riesgosa que una persona casada, ¿no? Eso es obviamente. ¿Por qué? Pues porque el soltero no le rinde cuentas a nadie, ¿no? Y entonces hoy está en Bogotá, mañana está en Palmira. ¿Mm? En cambio, el casado pues ya tiene una raíz, ¿no? Entonces, no, amor, no, arranquemos, porque eso no, aquí, yo vendiendo disquearepas acá en Bogotá, no, arranquemos para Medellín, que eso allá no le enchipamos a mi tío en la silla o algo, perdón, o sea, yo voy a dejar a mi mamá, mis amigas, mi trabajo, por usted, olvídese. De repente habrán unos que sí, pero eso ya empieza a generar, ¿cierto? Esa es como la ancla, ¿no? Como el ancla, ¿no? Entonces tenemos que mirar, una persona casada pues tiene más arraigo, ¿no? Que es lo que puede llegar a tener una persona soltera. Los hijos son un ancla tremenda, ¿no?
Yo ya no me puedo poner a inventar con mis hijos. De pronto con mi esposa o yo solo, pues me puedo ir para donde mi tío en Medellín, a arrunchármela allá en el mueble, pero ya con hijos, pues la historia cambia, ¿no? Yo ya tengo que ver trasteo, yo ya tengo que ver colegios, yo ya tengo que ver apartamentos, ¿cierto? Ya la cosa cambia, entonces ya no es tan fácil moverse, ¿no? Ya no es tan fácil moverse. ¿Qué más miramos en estabilidad? No, el tiempo que lleva ese negocio, porque el negocio no lo hacen las cuatro paredes o los estantes, ¿no? El negocio lo hacen los clientes que tiene ese personaje, ¿no? Entonces, por eso cuando venden un negocio lo venden con una cosa que se llama acreditación, ¿eh? Porque esa acreditación es el tiempo que lleva esa persona ahí y eso vale, ¿sí o no? Entonces, el tiempo que lleva ese negocio va a ser determinante, ¿no? ¿Qué otra variable vamos a mirar ahí? El tiempo de residencia en el sector, ¿cierto? Nosotros somos muy de estar al lado de la mamá o al lado de la suegra, ¿no? Entonces eso nos conviene, ¿por qué? Porque eso nos da arraigo, nosotros vivimos en comunidad como especie, ¿no? Ahora, si vive al lado de la mamá o vive al lado de la suegra, Dios mío santo, ahí están los clientes, su merced, ahí están los clientes. En Medellín nos pasó así, ¿no? Entonces, dijo el comentario que hizo el señor que estábamos visitando en una visita postcrédito, decía, no, y es que mi suegra, no, no, es que yo le di a mi suegra, no sé qué, y mi suegra que tiene una tienda, ¿no? Y yo, cáigale, cáigale, ahí está el otro negocio, ¿no? Mi suegra tiene una tienda, la suegra tiene más hijos, no sé, pero de pronto los hijos que hacen, ¿cierto? Entonces, ahí está una fuente inagotable de referidos, ¿no? Ahí está. La promoción es así en microcrédito. Acuérdense que antes eran trabajadores sociales, no vendedores. Y ellos cumplían la meta. Y no era una meta de 18, una meta de 20, una meta de 16, no, era una meta de 30. De 30. Y si eran grupos de confianza, ni les cuento para que no lloren. O en grupos solidarios, ni les cuento. ¿Mm? Porque eran dos o tres grupos y cada grupo tenía de 15 a 30 personas. Y todos se fiaban entre ellos, ¿no? Bueno, en fin, entonces, qué más miramos en estabilidad? Pues que tenga eso, ¿no? ¿Qué puede homologar el hecho de que la persona lleve poco tiempo viviendo en el sector? Que tenga propiedad. Porque eso pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, en Bogotá ya no hay dónde comprar, entonces la gente compra en municipios aledaños, ¿no? Y digamos que funciona. ¿Por qué? Porque la gente le dice a uno, ah, pero yo que me voy a ir por triste 5 millones. Claro, triste 5 porque pues tiene un apartamento que vale, no sé, 80 o una casa que vale 100, ¿no? O 50, bueno, lo que sea. Bueno, esas son algunas, porque no me puedo quedar ahí. Habilidad. Saber hacer, sabe hacer lo que hace, conoce su negocio. Algo así como que tiene la capacidad de darle continuidad a su negocio en el tiempo. Tiene esa capacidad porque el negocio está ahorita. Y usted lo está viendo. Pero ese negocio con las condiciones que tiene, aguanta un año y medio, 2 años, 3 años, como le estamos dando microcréditos ahora. Eso es lo que usted tiene que medir ahí en habilidad. ¿Cómo lo hace? Primero, importantísimo, por favor, directores, todos asesores, escriban esto. Este que les voy a decir es el más importante. Lleva registros de por Dios santo, lleva registros, es lo primero que yo tengo que validar. No hay comité de crédito, no hay fábrica de crédito que no tenga que preguntar si la persona lleva registros. La diferencia entre una persona que lleva registros y que no lleva registros es que el que lleva registros está viendo las condiciones de su negocio, buenas, malas, regularse como sea, pero el que no lleva registros puede ser que mañana ya no tenga el negocio, mete la mano y saca, mete la mano y saca. ¿Mm? Lleva registros, la persona tiene que llevar registros. Ahora, no es que, mis queridas fábricas, no, mis queridos comités, no es que no le prestamos a la persona que no lleve registros. No, obviamente que sí, pero inmediatamente empezamos a capacitarlo para que lleve registros. Inmediatamente. O si no es eh, como yo tener una escuela, ustedes son la escuela, la entidad, una escuela de automovilismo. Y les dicen, bueno, no importa que ustedes manejen con los ojos tapados. ¿Cierto que eso es absurdo? Pues si nosotros no analizamos si la persona lleva registros o no, estamos haciendo exactamente lo mismo, dando cursos de conducción a ciegos, dando cursos de conducción a personas con una venda en los ojos. ¿Mm? ¿Qué es lo más posible que pueda llegar a pasar? Que 20 personas de esa escuela se accidentaron. ¿Por qué? Pues porque todos iban con los ojos tapados. ¿Será que esa escuela de automovilismo es más competitiva de la otra que sí le destapa los ojos? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y después nos preguntamos, ay, pero ¿por qué esa cartera está tan toteada? Uy, esos microempresarios son perversos. ¿Los microempresarios? No, su merced. En el tercer webinar vamos a ver eso. Acá la víctima es el microempresario. Acá la víctima es el microempresario. Porque nosotros somos los profesionales. Ah, ¿no está capacitando a su personal? Tienen que capacitarlo, porque no es solamente que ustedes como dirigentes pues tengan los títulos y este tipo de cosas. Su asesor, que es el que está, el que es el primer filtro,
es el que tiene que tener las competencias. De ahí su director, que es el segundo filtro, tiene que tener las competencias. ¿Y por qué hablo del director? Porque el director normalmente es un asesor grande, ¿cierto? Normalmente el director viene de ser asesor y no está mal, no está mal, está bien, pero generen las competencias diferenciales, ¿cierto? Que son competencias para dirigir, no para ser asesor grande. ¿Mm? Bueno, habilidad, ¿cómo medimos? Entonces, primero indispensable, ¿no? Determinar si la persona lleva registro. Segundo, pues la experiencia que tiene en el negocio, ¿no? La experiencia que tiene en el negocio. Tercero, cosas como, por ejemplo, si la persona ya tiene experiencia en la actividad. Entonces, por ejemplo, es diferente que yo haga un curso de panadería o haga panadería en el SENA y monte mi panadería, que está bien, ¿sí o no? Pero ¿qué tal que mi abuelito fue panadero? Mi papá fue panadero, yo fui panadero, pues este tipo no tiene un negocio, tiene un estilo de vida, como en el campo, ¿no? En el campo, toda la vida hemos sembrado caña, pues eso ya es un estilo de vida, más que un negocio es un estilo de vida. Y uno va y le dice, ay, pero este niño no está muy chiquito con 7 años para montar esos palos. Estilo de vida, eso no es trabajo infantil, eso es estilo de vida. ¿Mm? Pero ese niño echándole maíz a las gallinas, esas gallinas no lo pueden picar, estilo de vida, ¿no? Bueno, habilidad, poder llegar a determinar si la persona tiene las suficientes competencias. No tengo tiempo, pero digamos que hay muchas variables, ¿no? Reputación, por supuesto. ¿Y cómo hacemos nosotros para? ¿Por qué? Pues porque acuérdense que en el pasado, presente y futuro, el presente era lo más parecido a la realidad. Nadie me va a decir cosas malas en la originación, ¿no? Y cuando ustedes están en un comité, están escuchando al cliente. ¿Mm? Porque es que el asesor trabaja para los dos, ¿no? El asesor es la mortadela del sándwich, ¿no? Él no trabaja ni para la entidad ni para el cliente, trabaja para los dos. Pero no es que replique simplemente la información, ¿no? Eh, porque cuando nosotros escuchamos a un asesor, simplemente escuchamos que son perfectos los clientes y no hay cliente perfecto. ¿Mm? Y entonces yo como director, mire, me lavo las manos. ¿Por qué? Porque yo me tengo que creer, o yo como fábrica me lavo las manos, porque yo me tengo que creer la historia de ese asesor, ¿no? Pero usted ya le generó competencias a ese asesor para que lo que le diga sea una verdad. Ya les voy a mostrar una herramienta que tenemos acá, si me alcanza el tiempo. Pero reputación es eso, ¿no? Yo voy a levantar. ¿Cómo nosotros levantamos reputación? Pues haciendo la referenciación zonal. Eso es lo más importante, ¿no? Y se lo recomiendo que sea primero, antes de usted llegar al negocio, ¿no? Porque de repente usted hace primero el crédito y después sale a hacer la referenciación y no le cuadra la historia, ¿no? Hay una suplantación, ese tipo de cosas. Entonces, antes de usted llegar, hace esa referenciación, que como lo vi muy bien en Medellín, uno no da puntada sin dedal como comercial, ¿no? Uno hace la referenciación y de paso le echa el cuentazo, ¿no? Y este compañero de Medellín, maravilloso, porque él le echaba el cuentazo y se quedaba ahí, porque tenía un poder comercial impresionante, ¿no? Y no estoy hablando que era un vendedor, ¿no? Serio, objetivo. No se sentía como con hambre, ¿no? Porque el que se le nota el hambre, ¿cierto? Entonces, esta persona así lo hacía pensando en ayudar a la persona. Bueno, reputación, ¿qué dicen los vecinos, los clientes, los proveedores? No, pero también, ¿qué dice la señora del arriendo? Porque si él está pagando mal el arriendo de la casa o del negocio, pues es que la casa del negocio la necesita. Él puede estar, pero contentísimo, toteado de la risa ahí en la puerta, sin pagar el crédito. Y usted pasa y uno dice, oiga, pero este sí es conchudo, ¿no? Uno quisiera pasar y que todos todo el tiempo estuvieran llorando. Pero ellos no pagan el crédito y ahí están, bien, siguen la vida. La cosa es que si no pagan el arriendo, sí los echan. ¿Mm? Y ahí toca cambiar de lugar, de ubicación el negocio, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a usar. El recibo de servicios públicos no solamente es para validar la dirección, eso es muy básico ya con tanta tecnología que tenemos. El recibo es para ver cuál es su comportamiento, ¿no? Pero también, ay, perdón, me salté a la siguiente. Bueno, ya vamos a hablar de comportamiento. La reputación con quién más, ¿no? Con los proveedores, ¿no? Pero no con los grandes proveedores, porque la Coca-Cola nunca le va a quedar mal, ni Alpina tampoco es más, no creo ni que le hagan crédito, ¿no? A los pequeños proveedores, escriban eso por ahí, a los pequeños. ¿Cuáles son los pequeños? El señor que le reparte los huevos, la señora que le vende las arepas, los de los dulces artesanales, ¿no? Esas personas sobre las cuales el tendero cree que tiene poder, ¿no? Porque yo no rechazo un pedido de Bavaria, ¿no? Pero al de los dulces le digo, bueno, déjeme esta caja y esta caja y esta caja. Se la pago el sábado. Uy, vecino, no, es que yo no tengo cómo fiar ahorita. Antes llévesela. A ese es que usted le tiene que preguntar ese tipo de cosas. A ese, a ese. Aparte de eso, porque le conviene, ¿no? Como asesor le conviene. ¿Por qué? Porque a ese pequeño proveedor, usted queda con los datos. ¿No? Usted queda con los datos y después le puede echar el cuentazo, ¿no? Entonces, mire que nosotros no damos puntadas sin dar. Bueno, comportamiento es algo comportamental, es un hábito ya creado, es un hábito. Si yo vengo pagando mal, eso no va a cambiar en este crédito, no va a cambiar. Entonces los directores ven el crédito y dicen,
Bueno, pero a Banca Mía le pagó 25 días de mora, 27 días de mora, 29 días de mora, 31 días de mora. Jefe, es que el asesor de allá era perverso. ¿El asesor qué tiene que ver? ¿Mm? ¿El asesor qué tiene que ver? La persona ya, ¿no? O puede ser que no, es que le quedó mal la fecha. Bueno, ¿dónde está la carta del cliente solicitando que le arreglaran la fecha? No, que no la tiene. Bueno, y así la tuviera, ¿no? Ya la persona se adaptó a ese nuevo comportamiento. ¿Mm? Porque acuérdense que dicen que los comportamientos o los hábitos se crean en 21 días, carretas, ¿o no es así? 21 días es el tiempo en que el cerebro dice, bueno, pero vamos a seguir así, vamos a seguir así, pues dígame cómo, ¿cierto? Como que el cerebro, como que, ¿cierto? ¿Cuál es el comportamiento que yo voy a seguir en adelante? Pero el hábito se crea a los 3, 4 meses. Cuando yo ya veo que una entidad como Banca Mía, como Fundación de la Mujer, como bueno, el que sea, ¿cierto? Me deja que yo me morosie 15 días, 18 días, 20 días, pues yo ya empiezo a tener ese comportamiento, ¿no? Y cuando yo voy a sacar otro crédito, pues voy a tener el mismo comportamiento. Es más, hay personas en su familia que son demasiado buenas gentes, pero mala paga. Pero mala paga. Y eso no los cambia, ¿no? Entonces el asesor dice, ay, pero él es re buena gente, me ha referido, puede ser todo lo que usted quiera. Aparte de eso, nosotros ni siquiera le prestamos como tal al microempresario, ¿no? Sino al negocio. Pero acá estamos viendo el comportamiento del que va a pagar. ¿Mm? Entonces, comportamiento. Y pues bueno, el comportamiento lo primero como lo cruzamos es con el central de riesgo, ¿no? Por supuesto que ahí miramos, pero también con el recibo de servicios públicos, ¿no? Como esté pagando los servicios, pero no le den tan duro, porque culturalmente en más personas estamos acostumbrados, estamos habituados a pagar los servicios mal. Entonces, pues eso ya es un trabajo del asesor de decirle, ojo con esto porque eso lo analizan las entidades, ¿no? No solamente mi fábrica o no solamente mi comité, sino todos los comités. Entonces, ojo con eso, nosotros somos los que nos encargamos de pulir al cliente, ¿no? Eh, Comportamiento, lo podemos determinar acá, dice, ¿no? Es ordenado, puntual, responsable. ¿Cómo vemos si es puntual? Pues una llamadita a la persona que le tiene arrendado, ¿no? Comportamiento. Pero no solamente cuando nosotros llamamos a la persona que, a ese pequeño proveedor y a esa señora del arriendo, validamos comportamiento. Ojo con esto. Una cosa es cómo le paga, y así de casos, no, muchos casos he tenido, ¿no? ¿Cómo le paga? Muy bien. ¿Mm? ¿Y con qué actitud? Perversa. ¿Mm? Perversa. Buena paga pero montador, buena paga pero de mal genio, buena paga pero morboso, buena paga pero de mal genio, buena paga pero grosero. Bueno, ahora, si a usted le gusta manejar ese tipo, o usted está en la capacidad de manejar ese tipo de clientes, pues bien. ¿Mm? Yo preguntaba eso porque a mí no me gustaba ese tipo de clientes, ¿va? Pero bueno, eso ya es de cada uno. Crédito anterior, se aplica, por supuesto. Si ha tenido un crédito anterior, pues que vamos a mirar cómo fue su comportamiento en el pasado, cómo fue su comportamiento. Por eso en las entidades tenemos algo que se llama nota interna, ¿no? Que vamos a darle una calificación a nuestro cliente como se haya comportado con nosotros, ¿no? Como se haya comportado con nosotros. Entonces, si el cliente fue muy bueno, pues hay premios, ¿no? Hay premios como que le damos hasta, no sé, el doble de crédito si la persona tiene la capacidad y un buen destino de crédito, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Pero también hay castigos, ¿no? Si la persona no se portó bien y se pasó, no sé, de 30 días o algo así, no sé, esa medición ya la tienen ustedes, pues simplemente no tiene más crédito con nosotros. O si la persona pues le fue muy difícil pagar, pues le damos el mismo crédito, ¿no? O le bajamos un poquito el monto, ¿no? Este tipo de cosas es importante para que nosotros analicemos las 5 variables cualitativas. Bueno, lastimosamente no podemos entrar al detalle en cada una de ellas, pero bueno, básicamente esas son las que revisamos. Ahora vamos a pasar a lo más favorito del mundo mundial, ¿no? Los que nos encantan. Los números hablan, pero el contexto confirma. Nada sirve un poco de números ahí. Nada sirve, porque créame que no es nada difícil, pero nada, nada difícil llevar a un cliente a que tenga disponible. Nada. ¿Mm? La magia del borrador en mi época, ¿no? Y ahora pues ni siquiera borrador, ¿no? Sino no sé, delete y borramos un poquito y subimos por acá, bajamos por aquí, tan, 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 y entonces podemos llegar al número facilito. La cosa es que nosotros en el papel llegamos al número, pero lo tiene en el bolsillo, porque si no lo tiene en el bolsillo, ¿qué es con lo que nos va a pagar? Pues no sirve de absolutamente nada. No sirve de absolutamente nada, ¿no? Y estamos volviéndonos muy deportivos. Y cuando digo estamos volviéndonos muy deportivos, estoy hablando de las entidades. Estamos volviéndonos muy deportivos de que nosotros vemos en el papel que hay un disponible y ya, con eso soltamos la plata. No es así. Toca analizar, toca formar a la gente, capacitarla. Bueno, entonces acá dice el análisis financiero es fundamental, por supuesto, no quiere decir que no vamos a hacerlo, ¿no? Un buen número, pero se necesita contexto, o sea, se necesita que eso
sea una realidad, ¿no? Y para eso es que se lleva un asesor allá, para eso es que va un asesor, para cruzar la información que el cliente nos está suministrando, para cruzar, para indagar, para profundizar. ¿M? Para eso es que va un asesor, no para simplemente diligenciar. Por eso es que si ustedes lo calculan, en media hora un asesor no hace sino diligenciar. ¿M? No hace sino diligenciar, más con lo que toca firmar y poner huella y todo eso, ahí está. ¿M? Un buen número puede estar mal interpretado si no se entiende el negocio real. Y acá esto es de pura lógica. Otra vez lo mismo, ¿no? No es ni siquiera que yo tenga que tener conocimientos contables, eso se llama lógica. Para cruzar la información yo tengo que tener lógica. Bueno, para eso hacemos, digamos que dos herramientas, con esas son suficientes, ¿no? Un estado de resultado que va a determinar cuota, estado de resultado, flujo de caja que va a determinar cuota. Ahí vamos a mirar ingresos, que es lo más importante de construir. Hay dos cosas que son importantes. La primera de ellas es ingresos, ¿no? Ingresos o ventas, ¿no? Para eso tenemos las estacionalidades, para poder cruzar la información, no quedarnos con, don Carlos, ¿cuántos merced vende? No, que yo vendo 50, 50 coloco yo, 50 coloco yo. A ver, su merced, cuando ustedes van a tomar un crédito, cuando ustedes como empleados o cuando yo como empleados, uno va a tomar un crédito, ingresos, pues nosotros no podemos mentir porque pues toca con la certificación. Entonces, ingresos tanto, gastos, poquitos, poquitos los gastos, ¿no? Yo tengo 4 hijos y una esposa, somos 5 y yo somos 6, ¿no? Pero poquitos. Y entonces siempre va a quedar disponible. Y mi pregunta es, que es la pregunta de muchos comités, de muchas fábricas, si a las personas ahora les está quedando tantísimo excedente, primero, ¿por qué nosotros seguimos perdiendo el tiempo acá como empleados? Segundo, ¿para qué piden crédito si tienen tantísimo flujo de caja? Si tienen tantísima plata. Pues obviamente no, eso está supremamente mal, ¿ah? Porque entonces no serían una economía vulnerable, ¿no? Ahora, hay microempresarios que son la excepción, por supuesto que sí, pero son la excepción, no la regla. Son la excepción, no la regla, porque es que miro esos disponibles, disponibles de 1 millón, después de gastos, yo digo, Dios, ¿yo qué estoy haciendo acá? Disponibles de 10 millones, o sea, después de que ya pagó todos los gastos del negocio, los familiares, absolutamente todo, le quedaron 10 millones. Póngale cuánto está pidiendo de crédito. 10. ¿Para qué pide crédito? A 24 meses. ¿Mm? Entonces, ojo con eso porque los números son muy lógicos. Los que los hacemos ilógicos somos nosotros. Bueno, entonces, las estacionalidades, ya ahorita les voy a mostrar, a ver. Uy, rápido, un formato, ¿no? Esto es así rapidito, está un análisis, una capacitación de análisis cualitativo y cuantitativo en 1 hora es una cosa absurda, pero pues esto no es una capacitación, es un webinar, como para que ustedes se vayan con una idea. Segunda cosa que es brutalmente importante, ¿no? Determinar los costos reales, los costos, ¿no? Tanto fijos como variables, ¿no? Entonces, costos fijos, ¿no? Entonces, vamos a hacer un costeo representativo. Ya lo voy a mostrar, lo voy a mostrar mejor en el formato, ¿no? Pero tengo que hacer un muestreo representativo, o sea, que represente todo el panorama del negocio, no lo más conveniente. Si lo que más ganancia o margen me deja a mí son los licores, pues chuto ahí licores, ¿no? Y como los lácteos no dejan prácticamente nada, entonces yo no meto por ahí lácteos. No, señor. Tiene que ser un muestreo representativo, ¿no? Entonces están mirando a ver quién va a ganar las próximas elecciones, ¿no? Y entonces solo pregunto en Bogotá, en el estrato 4, 5 y 6, adivine quién ganó. ¿Quién ganó? No, yo tengo que preguntarle a todo el mundo, ¿no? Yo tengo que irme por allá al campo, yo tengo que irme por allá, ¿cierto? Para que de verdad sea la expresión del pueblo, no solamente lo que yo quiero escuchar. ¿Mm? Pues eso nace en el asesor, triste, pero esto nace en el asesor y muchas veces, y la mayoría, ya que viene la defensa, nace en el asesor por otra vez lo mismo, falta de capacitación, falta de capacitación. No, si a mí me enseñó otro asesor, ¿cierto? Por ejemplo, y costos variables, ¿no? Entonces ahora los negocios no tienen costos. Vende empanadas y vende pasteles y vende arepas de huevo, pero las da sin servilletas. Imagínense que montan berraco, ¿no? Que se quema, pega a la persona. Salsas no hay ahí, ají muchísimo que menos, ¿cierto? Bolsitas para meter las cosas, absolutamente ninguna. Lleve su pastel en la mano. Ese tipo de cosas, ¿no? Aseo jamás le hacen a ese negocio. Bueno, ¿para qué? Para poder determinar una utilidad real, por amor de Dios, una utilidad real. Porque si el negocio no está dando utilidad, hasta ahí llegó el crédito. Porque es que ese crédito va para el negocio. ¿Mm? ¿Dónde yo utilizo los ingresos de la unidad familiar? Porque me dicen, Nelson, pero los ingresos de la unidad, claro, los ingresos de la unidad familiar digamos que los castigo contra los gastos de la unidad familiar.
Claro, un negocio pequeño que está empezando, yo no le voy a meter el 1.000.000 de pesos de arriendo de la casa, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque para eso es que el esposo trabaja y paga el arriendo y eso está bien, la historia está ahí. Pero si usted quiere, con ingresos de la unidad familiar, llegar a la utilidad del negocio, ¡guau! Ahí sí que está, pero lejos, lejos. Ahí no hay de dónde. Ese negocio no tiene una utilidad real. Ya lo vamos a ver en un formático muy sencillo. Gastos de la unidad, flujo de caja, ¿no? Tiene liquidez, tiene disponible, tiene excedente, llámelo como quieran, ¿no? Tiene para pagar, tiene para pagar tiene para pagar, no tiene que ser 75 veces el valor del crédito, no, no porque todo se puede. Si usted le pide imposibles a sus asesores, ellos lo hacen posible, ¿no? Yo me acuerdo de un director comercial que hubo en algún momento y dijo, crédito que llegue acá, con gota a gota, rechazado. Esa gente ya está a punto de morir, que no es que. Pues imagínese, la palabra de ese tipo tenía un poder impresionante, ¿no? De ahí en adelante no volvió a llegar ningún crédito con gota a gota. Berraco, ¿no? Un profeta tremendo, ¿no? Bueno, balance del negocio, que sería la segunda herramienta, también tiene que ser sencillo, porque usted le complica mucho la cosa, pues como que no. Balance, determina el tamaño del negocio. Y aquí voy a levantar muchos cueros, ¿no? El balance general tiene que tener activos, obviamente divididos, ¿no? Activos corrientes que son diferentes a los activos fijos. Activos corrientes y fijos. No me puedo quedar explicándolo, pero se tiene que capacitar el asesor para que entienda esto. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener un inventario de 10 millones en una tienda y vender 15. No es lógico, no es lógico. Nelson, pero una vez me pasó, listo, vamos y miramos. Vamos y miramos. Porque lo que no es lógico toca ir otra persona y mirar. ¿Mm? Vamos y miramos. Porque para eso tenemos un tema que se llama rotación de inventarios. Ahora, Nelson, pero en un Fruber, claro, en un Fruber es diferente. Por eso es que el microcrédito es tan complejo, ¿no? Porque es casa a casa y caso a caso. ¿Mm? Pero no pueden salir con cosas como que tiene un inventario de 10 millones y vende 10. Tiene un inventario de 10 millones y vende 15 en una tienda. En un Fruber, por supuesto que puede tener un inventario de 3 millones y vender 80. En serio, Nelson, claro, porque es que ellos están renovando su mercancía prácticamente toda, porque son perecederos, cada 3 días, cada 2 días. Ah, diferente, ¿cierto? Pero es que tenemos que meterle un poquito de lógica. ¿Mm? Pero en una tienda, no, su merced, eso casi que es imposible. Imposible no hay nada, pero casi que es imposible. Patrimonio, tamaño real. Ah, bueno, entonces quitarle los activos a los pasivos, pues me da el patrimonio, que es el tamaño real del negocio, ¿no? El tamaño real del negocio. Usted lo puede, si quiere como entidad, hágalo porque cada uno es libre. Usted lo puede inflar, ¿cierto? Con los activos familiares. No sirve de nada. Usted está midiendo el negocio, usted no le está prestando a la familia. Usted puede darse el contentillo como entidad, ¿cierto? De meterle la casa. Entonces, un negocio que antes era de 6 millones, ahora cuesta 206 millones. Imagínese ese berraco negocio de mentiras, porque el negocio de verdad son 6 millones. Pero usted lo puede hacer porque todos somos libres de colocar las políticas, pero no va a tener la realidad, ¿no? Entonces, si nosotros montamos ilusiones, pues vamos a tener también eso, ¿no? ¿Cuál es la relación óptima? 30-50. Si la persona tiene un negocio que tiene de inventario 10 millones más o menos, perdón, de inventario no, sino de patrimonio unos 10 millones, máximo 3, máximo 4, ¿no? 30-50 sería la relación óptima para yo poder prestar. ¿Por qué? Porque escuchen esto, nosotros no compramos negocios, fortalecemos unidades productivas, fortalecemos. ¿Mm? Entonces, ese es el óptimo, ¿no? Máximo, diga usted, pues el negocio, pues que usted ve que es la cosa más magistral, el 60. Pero usted se pasa de ahí y lo que está haciendo es dañar el cliente. Yo hago estas afirmaciones más que todo por el cliente, por el dolor que me da el cliente, ¿no? Cuando se sobreendeudan y ya después el que queda embalado es él. Para nosotros es un indicador mal, ¿no? Se me subió al 7, se me subió al 8, pero para él se le tiró la vida. Duro, ¿no? Bueno, vamos a pasar por acá. No, no, ya no vamos a ver más esto porque yo prefiero mostrar el formulario rápidamente. Para mostrarle, mire, cualitativo, semáforo de riesgo, su merced. Porque si usted pone cartas, las cartas van a decir, mi cliente es maravilloso, es un ser de luz, toda la gente del barrio lo quiere. Y una cosa hermosa, ¿no? Hasta romántico, o sea, muy, muy bonito. Poetas sí somos. Pero un semáforo de riesgos, mire, si yo le pongo acá en estabilidad, por ejemplo, y cuando hablo de semáforo es porque tienen los colorcitos del semáforo, ¿no? Entonces yo le pongo así, bueno, que yo lo voy a poner así a ustedes, a ver qué ustedes me dicen. Y ustedes no tienen ni idea lo que dice estas variables que yo tengo acá, ¿cierto? Pero ustedes van a ver este semáforo de riesgos y dígame si no funciona. Entonces usted tiene acá
este panorama. ¿Sí están viendo mi Excel? Sí, señor. Ok. Ustedes ven este panorama. Miren. Ustedes ven que en estabilidad está verde. No tienen ni idea qué dice acá, pero está verde, ¿sí o no? En habilidad empresarial está verde, ¿no? En un semáforo normal. Pero en comportamiento de pago está en rojo, pero en reputación está en verde. Rechazado. No necesito saber qué dice acá, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy visual, porque rápidamente usted dice, pum. Ahora, no siempre va a estar así, ¿no? O sea, ahora, no siempre va a estar así. Va a tener cosas en verde, en amarillo, en rojo, y entonces uno, ¿qué va a hacer? Uno va a, según el apetito de riesgo de la entidad, uno va a decir, bueno, no vamos a tener clientes perfectos y eso usted tiene que saludar a su jefe todos los días. Buenos días, jefe, ¿cómo está? Jefe, recuerda que no hay clientes perfectos. Ay, sí, pero todos los días me lo dice. Sí, porque es necesario, porque no hay clientes perfectos. O sea, no se asuste si usted ve rojos o amarillos acá porque estamos en construcción. Esos son clientes en construcción. ¿No? Pero tampoco todo el mundo va a tener verde, porque entonces este cliente ya ni siquiera estaría con nosotros. Esa es una pyme, esa es una empresa, este es Ardilalule, ¿no? Entonces, ojo con ese tipo de cosas, ¿no? Y además que eso le ahorra mucho tiempo al asesor, ¿no? Este tipo de semáforos, este tipo de procesos, usted lo puede cuantificar. Por ejemplo, algún momento una maravilla de asesor de Cartagena le puso pesos, ¿no? Un compañero de Cartagena que quiero mucho le puso pesos, ¿no? Y lo volvió, eso que es una herramienta cualitativa, lo volvió cuantitativo, ¿no? Tremendo, bueno, válido, me gustó, pero pues yo lo quité para que, digamos que en los ejercicios que nosotros hacemos en el programa que dictamos, que formamos a los asesores en competencias en microcrédito, ellos lo tengan es que analicen cada una de las variables, no, no que lleguen a un porcentaje y digan, pucha, me llegó al 73 por 3. ¿Por 3 qué? Por 3 nada, o sea, esto no tiene que ser número de nada, ¿no? Pero bueno, es válido también. Cuantitativo, ya con esto no creo que me alcance tiempo para más. Miren este formato que es el básico, ¿no? Porque tiene que ser sencillo. Estacionalidad, yo cruzo, ¿no? Yo cruzo, hay estacionalidad mensual, hay estacionalidad semanal, hay estacionalidad quincenal si lo quiere, ¿no? Pero es un cruce. Entonces yo no me quedo solamente con cuánto usted vende si me empiezo a cruzar sus ventas diarias contra sus ventas quincenales, contra las ventas cientos, entonces lo voy como confundiendo y entonces así como en recursos humanos. A usted la primera pregunta se la hacen y después en la 15 le están haciendo prácticamente la misma pregunta de una manera distinta, pero es para saber si usted dijo la verdad. Bueno, y si lo hacemos en recursos humanos, ¿por qué no acá? Sí, porque si acá nos vale plata. No, mentira, en recursos humanos también, allá es que empieza toda la mora, ¿no? Allá en recursos humanos empieza toda la mora, pero ese es otro webinar. Bueno, acá usted va a determinar lo más importante, que son ventas o ingresos, ¿cierto? Ya después usted va y hace un margen de ventas mensual, un margen de ventas donde va a tener los principales, plural, principales productos o servicios, ¿cierto? Usted va a hacer un muestreo representativo, un muestreo. Si usted está en una tienda, va a tomar 2 o 3 productos de las líneas más representativas. Yo no le voy a preguntar por allá Turbaco o no le voy a preguntar por allá Villeta, no, yo le voy a preguntar a Medellín, a Cali, a Pasto, ¿cierto? Pero usted le tiene que preguntar a Pasto. No puede solamente preguntarle a Medellín y a Bogotá, ¿no? Usted también le tiene que preguntar, ¿cierto? Entonces, lo mismo acá. Usted no va a poner acá la minucia, ¿no? Pero usted va a tener un muestreo representativo donde tiene unidades vendidas, se aplica porque en algunos casos cuando tienen muchísimos productos como una tienda, una papelería, una ferretería, pues no aplica. El costo, cuánto le cuesta y cuál es el precio de venta. Con ese muestreo representativo, que está todo, están lácteos, que no deja casi, pero también están licores que sí deja, pero es cierto, no solamente lo que deja. Entonces usted va a llegar a un costo lo más parecido a la realidad. Y hicimos en algún momento, en una escuela de estas, de microcrédito, en uno de estos grupos, que hacemos, hicimos un costeo prácticamente con todo el inventario de una tienda porque ese tipo nos lo dio, porque era muy organizado y lo tenía sistematizado. Entonces lo hicimos y después cogimos simplemente unos productos y usted se asombraría, pero daba muy parecido. O sea, con un muestreo representativo, usted le pega. Nelson, pero en las elecciones casi no le pegan. Bueno, porque es que eso es por conveniencia, ¿no? De que yo doy la información, no la doy, pero acá sí le pega. Por eso sé que una tienda no deja más del 16 al 20, ¿no? Del 16 al 20. 25 años viendo una tienda del 16 al 20 y ahora salen tiendas con el 35. Con el 35. ¿Por qué? Porque ponen un producto y ese producto, ¡pum!, inflación. No, eso está perverso. Cuando estamos hablando de producción, cuando estamos hablando de producción o estamos hablando de servicios, llámese producción, fábrica de almuerzos, arepas, empanadas, bueno, chorizo, rellena, bueno, qué sé yo, hay que hacer un costeo. Hay que hacer un costeo. ¿Por qué? Pues porque el cliente muchas veces cree.
saber cuánto puede llegar a ser su margen de ganancia, ¿no? O su utilidad, pero hay veces cree, ¿no? Entonces hacemos un costeo. Este costeo, cuando lo capacitamos nosotros, le enseñamos al asesor a utilizarlo de manera comercial. Es decir, yo tomo esta información, me quedo con una información supremamente importante, pero se la entrego al cliente también. A todos, la conveniencia para todos. Todos ganamos ahí. ¿Mm? ¿Y eso sabe qué crea? Lazos. Eso crea lazos. Y les contamos 75.000 anécdotas, ¿no? Bueno, con este costeo, con este pequeño costeo, pues yo voy a poder determinar el costo de esa producción, ¿no? Entonces, ¿cuánto realmente vale un almuerzo? ¿Cuánto realmente vale una arepa? ¿Cuánto realmente vale, no sé, un manicure? ¿Cuánto realmente vale una tintura? Ese tipo de cosas. Bueno, ya acabamos con el estado de resultados, ¿no? Entonces, toda la información del negocio y toda la información familiar, aparte pero unida, ¿no? Porque yo tengo acá mis ingresos, que son las ventas de contado de crédito, el costo de ventas, ¿cierto? Y después todos los gastos del negocio, todos los gastos, ¿no? Servicios, arriendo, gastos de personal formal, informal, lo que sea, llega a un margen operativo, restándole los gastos operativos al margen bruto y llego a un margen operativo, es decir, una ganancia operativa, y después tengo unos gastos financieros donde tengo todo, ¿no? Cuotas de préstamos, las cadenas sonatilleras, los prestamistas formales o informales como mi familia o como un gota a gota y otros gastos financieros que no se ven pero que suman a la canasta familiar, ¿no? Como la lavadora que sacaron en esa tienda de electrodomésticos que no reporta centrales de riesgos, por ejemplo, ¿no? Y cuando yo tengo todo esto así, porque esto hace parte del sobreendeudamiento, ¿no? Pero yo no lo vi sobreendeudado, tenía solamente una obligación en central de riesgo, su merced, pero si toda la vida de un microempresario o de una persona de un barrio estuviera reflejada en central de riesgos, todos estarían sobreendeudados, porque ahí está la mitad de la historia y el resto, ¿no? Entonces ahí voy a tener un margen neto, la neta, y ya voy a saber qué es lo más parecido, ¿no? Lo más parecido a la salud financiera del negocio, ¿no? Entonces, con este margen neto, lo vamos a subir acá como el aporte del microempresario a la unidad familiar. Vamos a ver qué aporta el cónyuge, si es que aporta. Y acá en estos ingresos familiares, dos variables. Primera variable o dos cosas a tener en cuenta. Primero, que tenga soporte. Segundo, que sea algo que tenga continuidad. Continuidad. No, no es que mi hijo me manda plata porque él está en Europa. ¿Cuándo le manda plata? En diciembre, el Día de la Madre. No, su merced, eso no tiene continuidad. Eso no se puede. Chévere, ¿no? Y bonito su hijo y todo lo que usted quiera, pero es algo que esté siempre reflejado. ¿Por qué? Porque con esto de acá es que nosotros vamos a irnos para toda la historia. Entonces necesitamos que esto sea lo más parecido a la realidad. El cónyuge que da a los hijos, que si tiene arriendo, ¿no? Y para tener un arriendo, pues tiene que tener una posesión. Ahora, en Colombia hay diferentes tipos de posesión, ¿no? Entonces, con un certificado de libertad de tradición o ahora se me olvidan los términos, por una, bueno, ustedes saben, no me acuerdo ya los nombres, pero ustedes saben, por una pensión y por otros, ¿no? Otros puede ser que este señor que tiene una tienda tiene revistas de catálogo, ¿no? Entonces, un negocio es su tienda, dos negocios es las revistas de catálogos. No los puedo unir porque eso se convertirá en un sancocho. Bueno, después con todos esos ingresos, voy a todos los egresos, ¿no? Porque nosotros vivimos y trabajamos, usted y yo también, como el microempresario, para lo que consumen, ¿no? Entonces, todos los egresos y eso me da un total de egresos, se lo resto a los ingresos y me da un disponible. Ese disponible toca castigarlo de alguna manera. En este caso acá lo castigamos con un 25% de acuerdo a la calidad de la información que usted pudo llegar a traer. ¿Por qué? Pues porque el cliente no nos dice cosas o porque también hay gastos inesperados o eventualidades que llamamos. Ya sé que me pasé, pero 30 segundos ya termino acá. Activos del negocio, ¿no? Entonces, acá, bueno, entonces acá este disponible es para cuota, determinar para cuota, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el cliente para cuota? No lo sobreendeude porque el paga no va a ser la empresa, el asesor. O sea, si el cliente no tiene cómo pagar, va a decir, pero yo no tengo de dónde, ¿no? Y después, uy, esos clientes son perversos. ¿Los clientes? No creo. Bueno, acá están todos los activos corrientes, ¿no? Corrientes, esos activos corrientes son lo que se convierte fácilmente en dinero, ¿no? Y entonces acá están el efectivo del banco, las cuentas por cobrar, la mercancía, la materia prima, los productos en proceso si es producción, los productos terminados. Eso es el plan. Eso es lo que la persona vende. Y de ahí viene lo ilógico, ¿no? Que total activo corriente 10 millones, total ventas 15. No. Bueno, acá está activos fijos. La sumatoria de activos corrientes de activos fijos me va a dar total de activos fijos. Le castigo los pasivos, que son los saldos de las obligaciones, ¿cierto? Que son los que tienen saldos de proveedores, ¿no? Y eso me va a dar, bueno, yo sé que ya no tengo tiempo, a pasivos corrientes y pasivos a largo plazo o uno solo, y me va a dar el patrimonio. El patrimonio es el tamaño del negocio, ¿no? Y ahí la relación 30-50 más o menos, ¿no? De ese tamaño del negocio
el 30, 40, 50, o mejor dicho, el 60, pero que ya una cosa como que el familiar de nuestro gerente, una cosa como esa, pero de resto, de ahí no tendría que llegar a pasar. ¿Por qué? Pues porque no le compramos el negocio, lo financiamos, ¿no? Y aparte, vuelvo a la recomendación, ¿no? Ustedes ya determinan cómo hacerlo, pero aparte, los activos del hogar. ¿Por qué? Porque si usted los pone acá, simplemente me inflan. Nelson, entonces, ¿para qué pedimos los activos del hogar? Para determinar, porque también hay pasivos que son del hogar. La tarjeta Falabella, ¿no? Yo la tengo solamente para el diciembre, para los regalos y que la cosa, ¿no? Está bien. Entonces se la castigo a los activos del hogar. Y este patrimonio es indispensable para poder determinar proyección en su calidad de vida. También es supremamente necesario, ¿no? Pero es diferente. El negocio en el negocio y lo que se ha conseguido en el hogar, ¿no? Bueno, ya no tengo más tiempo, pero pues bueno, acá hay unos indicadores que nos hacen la vida más fácil. Bueno, queridos compañeros, muchísimas gracias por su tiempo. Sé que faltaron demasiadas cosas, pero pues el tiempo es muy limitado. Muchas gracias. Recuerden que hay un tercer webinar, ¿no? Los espero allá. Un abrazo para todos. Bendecidos, Javier. Ya entonces te doy el espacio para que te despidas. Chao. Así es, Nelson, muchas gracias. Acá les voy a compartir por el chat el link para que se puedan inscribir al próximo webinar, que será el 16 de julio del 2025. Así que, por favor, se pueden inscribir para enviarles el siguiente link. Y a los que me están preguntando de la grabación y el material, se va a subir a la página de YouTube de Emprender. Acá también les comparto el canal para que en horas de la tarde lo puedan visualizar y puedan compartirlo y retomar los temas vistos y toda la información. Muchas gracias a todos, a Nelson, muchas gracias y esperamos que hayan podido aprender bastante y nos encontraremos en el próximo webinar. Muchas gracias a todos y un feliz día.